Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es 31 de enero del 2024. El día de hoy vamos a platicar de un tema que se ha presentado también como últimas experiencias y que me parece que va muy de la mano del último podcast que tuvimos en diciembre del 2023. Se trata un poco, vamos a hablar de la culpa, del perdón, ¿no? Y de cómo pues, los caballos me han enseñado estos dos sentimientos o estas dos, ¿no? De entrada vamos a decir, o puedo casi asegurar, que los caballos no tienen culpa y por lo tanto pues no hay perdón, ¿no? Primero me voy a poner muy físico, es decir, muy materia. Cuando nosotros tenemos, todos los que conviven con animales, en algún momento sin querer les han pegado, les han cerrado la puerta, los han pisado y luego perdón, y normalmente el animal no hace nada después, es decir, reacciona al pisotón, al golpecito, etcétera, etcétera, pero ahí se acaba la cosa, ¿no? Con los caballos pasa un poco igual. Con los caballos lo más que llega a pasar es que algo les duele o algo les incomoda y entonces normalmente te están tratando de decir, ¿no? Y hay que escucharlos. Al final, cuando uno monta hay que escucharlos y es por eso muy importante, sobre todo, que a la gente que empieza a montar al principio siempre lo haga con alguien que conozca al caballo, que haya visto al caballo, porque si hay algo raro, es muy fácil que alguien que conoce al caballo, las actitudes del caballo, se dé cuenta que algo está diferente, que algo está pasando. Y ahorita vamos a ver el tema de la magia y el perdón y la culpa. Ya les había dicho que en diferentes publicaciones y en muchos, sobre todo en temas espirituales, la culpa es un monumento al ego. O sea, aunque tú creas que el hecho de sentir culpa, todo lo contrario, es la humildad y es que yo me siento culpable, porque todo lo contrario. Es el ego poniéndose hasta arriba de algún lugar, diciendo, claro, tú pudiste haber hecho algo diferente, en vez de aceptar las cosas como son y dejarlas pasar, ¿no? Yo recuerdo mucho que los mejores consejos que me han dado en la vida han sido: respira, ve las cosas como si fueras un espectador y acéptalas. Y entonces la culpa, y nada de lo que les estoy diciendo es, claro, mañana decido que ya no tengo culpa y entonces ya, ¿no? Hay que hacer todo un trabajo. Pero ahí es en donde está más arraigado el ego, porque ¿qué hace el ego cuando te genera culpa? Y entonces además esa culpa te pone en un lugar muy complicado. Ahorita vamos a trabajar de eso y del perdón. Porque en ambos casos, en mi experiencia, lo que he advertido es que todo el mundo, mucha gente, desde luego todos los que estamos un poco heridos, o los que nos falta sanar, o los que nos falta profundizar, cuando estamos enfrentados a la culpa, en algún momento podemos medio dejarla, pero eso va ligado directamente al tema del merecimiento. Si yo siento que pude haber hecho las cosas diferente, y diferente es mejor, ¿no? Entonces, no me merezco el beneficio que hubiera generado hacerlo mejor. Y entonces, pues ahí está, ¿no? No me merezco y entonces me saboteo porque tengo culpa.
Hace muy poco, esto que les voy a contar, y es un pequeño paréntesis respecto a estos temas, recientemente tuve conocimiento de gente, ¿no?, que está enferma, pues, de alguna adicción, ¿no? Y el problema con las adicciones es que la gente parece funcionar hasta que ya está muy cerca de tocar fondo. Y entonces es una enfermedad en la que tú ves a alguien, pues, que no se está muriendo, que no está físicamente enfermo, pero que está destruyendo su vida, ¿no? Casi con cualquier adicción. Yo no quisiera ni siquiera ponerle nombre a la adicción. Y lo que la gente que no es adicta vemos es cómo es posible que alguien que está destruyendo su vida, y es evidente que está destruyendo su vida, no lo deje de hacer. O sea, yo le contaba a alguien de medio chiste, que si tú supieras que el 50% de los paracaídas, de los paracaidistas, no se abren, y te dijeran, te regalo un salto en paracaídas, aunque te dijeran que es la sensación más emocionante y linda y padrísima del mundo, es tan alto el porcentaje de falla que yo estoy seguro que disminuiría profundamente quien salta de paracaídas. Pues porque es muy evidente el outcome. Ahora, en las adicciones pasa lo mismo. Pero me voy a poner un pasito antes, ¿no? Espero que cualquiera de las personas que me está oyendo no tenga una adicción, pero si tiene una adicción, pues creo que el trabajo es más profundo que escuchar este podcast, ¿no? Claro que hay que hacer terapia, claro que hay que hacer una serie de cosas, y claro que se puede, ¿no? Hay gente rehabilitándose todos los días, pero me voy a ir un pasito atrás, ¿no? A alguien que todavía no está en una adicción. Les decía yo en podcast pasados, oye, tómate un segundo para meditar, 2 segundos cuando vas al baño, cuando tomas agua, cuando estás en el elevador, cuando vas subiendo la escalera, cuando estás en el semáforo, ¿no? Conéctate con tu yo superior, con tu yo interno, medita, reza, o sea, lo que sea que te funcione, pero ejercita tu espíritu. Y les decía esto porque todos sabemos de las bondades y de los beneficios de esta práctica, y que además toma poco tiempo. Y sin embargo, yo les puedo garantizar que un porcentaje alto que está escuchando hoy este podcast no lo hace, ¿no? Cada quien lo va a estar escuchando individualmente y entonces va a ser bien difícil hacer el número, pero por lo que ustedes me digan, pero me puedo ir al ejercicio, a la comida sana, a tomar agua, a tratar de no estresarnos, a respirar, vamos, hasta masticar el número de veces que dicen los científicos que debemos de masticar, ¿no? No estoy entrando en ningún vicio, en ninguna adicción, solamente temas, ¿no? Si yo me paro en prácticamente cualquier ciudad, cualquier lugar, y le pregunto a alguien cuáles son hábitos que mejoran la vida, estoy muy, muy convencido de que tomar agua, meditar o rezar, comer sano y hacer algo de ejercicio es algo que todos sabemos mejora nuestra vida. Y sin embargo, no lo hacemos. Siempre hay un pretexto, y siempre hay un buen pretexto, ¿no? Quien quiera hacerlo lo hace, ¿no? Ya les había dicho este mensaje de Diego Dreyfus, que independientemente de lo que creamos de él, ¿no?, o lo que crean de él, tiene un par de frases que son inapelables, ¿no? Esto cuando él dice, me bajo a hacer ejercicio todas las veces, también cuando no quiero,
y no negocio conmigo, porque mi alma es más importante que mi ego, porque mi alma va primero que mi ego. Y dice, el 80% de las veces, él dice, cuando estoy muy fregado y con muy pocas ganas, digo, voy a hacer ejercicio 5 minutos. Dice, y el 80% de las veces esos 5 minutos se convierten en 1 hora. Dice, y el otro 20 sí estoy muy mal, y entonces a veces no llego a los 5 minutos. Pero lo hace. Y aquí lo que quiero decirles es, no eres un adicto, no eres una adicta a ninguna sustancia, ¿no? Pero puede ser que estés haciendo algo que sabes que te hace daño, ¿no? Si bien acabo de decir, oye, obsérvalo, acéptalo, déjalo ser y respíralo, eso no quiere decir, ¿no?, que me vaya a acostar y decir, bueno, es que pues Íñigo dice que funciona ver, respirar y aceptar, ¿no? O sea, sí, pero hay que ver que algo sucede. Entonces, digo esto porque lo voy a integrar más adelante en este podcast. Y entonces, culpa y perdón. Si yo creo que pude haber hecho algo de manera distinta y quiero que, ¿no?, perdónenme que haga tantos paréntesis, pero para mí resulta importante que entiendan de dónde está saliendo esta información, o que sepan, más que la entiendan, ¿no? Yo, como les dije, dejé de ser católico hace muchos años. Y creo que hay sacerdotes muy buenos, y íntegros y éticos, y creo que hay sacerdotes que no valen la pena ni mencionar, son unos seres humanos despreciables. Sin embargo, alguien me dijo, hay algunos sacerdotes que dicen cosas y es, haz lo que digo, no lo que hago. Cada quien tomará lo que quiera de esa frase. Yo la escuché con sacerdotes y a mí me cuesta muchísimo trabajo tomar un consejo de alguien que desprecio. Pero la lógica me termina alcanzando cuando yo les digo, oye, yo también siento culpa, ¿no? Y tengo un paz súper arraigado, que desde luego me generan problemas de merecimiento. Con todo y que hago este podcast, con todo y que guío constelaciones, ¿no? Ojalá fuera un gurú, ojalá hubiera llegado a la iluminación. La verdad es que no. La verdad es que hay días que tienen muchísimos retos. Pero este podcast un poco lo que quiere decir es, oye, pues aquí estamos, un grupo de personas que nos estamos recordando continuamente que sí se puede salir adelante. Y que sí se puede, aunque lo veas difícil. Y no porque yo me animé a hacer un podcast, tengo ninguna cualidad adicional, ¿no? O sea, si yo lo veo y de repente escucho a alguien y digo, wow, este cuate seguro, ¿no? O sea, no se duerme sin doblar sus camisas, ¿no? Nunca se apasiona y mienta madre, ¿no? Yo sí. Y eso es lo que te quiero compartir. Desde aquí, desde un ser humano con pasiones, con torpezas, con equivocaciones, hoy, y fíjense cómo ha sido, yo iba a hacer el podcast ayer, van 2 veces que lo hago el miércoles, pero el martes está haciendo, ¿no?, algo se complica, y el miércoles me cae algo nuevo, y entonces hoy tengo un podcast mucho más nutrido que el que les hubiera dado ayer. Entonces, culpa. La culpa es el monumento al ego porque es pensar que las cosas como sucedieron estaban todas bajo su control y entonces que tú podías haberlo hecho diferente y ese diferente es mejor. Y en consecuencia, como no tomaste las decisiones adecuadas o el resultado de las decisiones que tomaste generaron cierta problemática en tu vida, entonces no eres merecedor de algo, del amor, del dinero, de la felicidad, ¿no? Y depende del tamaño de culpa, ¿no? Yo creo que
La culpa es inversamente proporcional al merecimiento. Entre más me siento culpable, menos me siento merecedor. Y es distinto responsabilizarme de mis actos que sentirme culpable. Oye, me enojé, te tengo que tratar decentemente y bien, ¿no? Sobre todo los que somos adultos, ¿no? Oye, no me puede ganar la pasión, no me puede ganar la, la violencia, ¿no? Tengo que respirarlo, aceptarlo y tratar de que se logre el menor de los problemas. Oye, esta vez me ganó, eso no te genera culpa. Entonces, si tú dejas de pensar, ¿no? Yo hoy tuve una sesión y en la sesión llegué a una conclusión en la que yo hace muchos años necesitaba un pretexto para tomar una decisión y como no me llegó esa justificación, no la tomé. Y 20 años después, sí me llegó y entonces hoy no puedo saber si yo la creé porque quería esa justificación o ya estaba. Y perdónenme que no les dé muchos detalles, pero es extremadamente personal de lo que hago. Y entonces con o sea, hoy me di cuenta que lo que me he reprochado es no haber tenido el valor de tomar una decisión por miedo a una crítica que yo me inventé. Ahora, les quiero decir, yo me fui a vivir a Londres y los primeros días me quería regresar, lloraba del miedo que me daba estar en Londres. Y este miedo de que alguien dijera, es que Íñigo no pudo lograrlo en Londres, me llevó a que yo me quedara un poco más de 2 años en Londres. Sí, también a veces ese miedo a la crítica, y yo creo que es a la crítica personal, pues posiblemente ayude. Regresando a este tema, ¿no? El perdón. Oye, yo perdono a diestra y siniestra. Ayer hablaba con una queridísima amiga y hablábamos del perdón. Y hablábamos es que decimos con tanta facilidad perdón que ya no lo sentimos. Y resulta que el sinónimo de perdón o la palabra que utilizamos cuando no queremos decir la palabra perdón es lo siento. ¿De verdad lo sientes? ¿O solo es una forma de quedar bien? ¿No? Porque decir perdón o lo siento, ¿no? Y tal vez es un tema del idioma español, ¿no? Estoy pensando un poco en inglés. Cuando uno dice I'm sorry, ¿no? Es poco común que lo diga como perdóname, es más bien como sí siento, ¿no? Una pérdida. Pero incluso, si ustedes ven, y perdónenme algunos anglicismos, pero es excuse me, ¿no? O I'm afraid, ¿no? Cuando yo te voy a decir, oye, eso no, me temo que por ahí no va, ¿no? Y en cambio en español decimos, perdóname, pero por ahí no. O perdóname que te lo diga, pero, ¿y de veras lo siento? Ahora, en el tema del perdón, y fíjense cómo los animales, yo lo he visto en los caballos, ni sienten culpa, ni piden perdón. O sea, mis caballos me han pisado. No me han pateado los míos, pero otros sí. Y no sienten culpa, o sea, no vienen a pedirme perdón. Y a veces reaccioné porque me querías atrapar, y otras veces... Y bueno, sí me han pateado, sobre todo los que son potros, sí me han pateado. En constelaciones, el caballo, ¿no? Muy recientemente tuve unas constelaciones en las que los caballos se unieron y medio apachurraron a la constelante. No la lastimaron, ¿no? Pero no hubo. Es decir,
yo sé que algunas fotos y algunos videos nos enseñan que el perro hace como, ¿no? Pero más bien sabe que lo van a regañar, ¿no? Yo no creo, al menos no en mi experiencia, que los animales, otra cosa que nos pudiera diferenciar es la culpa y el perdón. Y es el vivir en el presente, ¿no? O sea, ¿cuánto dura el estrés de un animal? Lo que dura el peligro real e inminente. Y luego ya no. Para nosotros la culpa es vivir en un estrés. Es que si lo pude haber cambiado, ¿no? Soy tan grande y mi ego es tan inmenso que me castigo porque no pude cambiar, porque no pude controlar todo lo que estaba alrededor de mí. ¿De veras? Y como me estoy flagelando todo el tiempo porque yo debí de haber controlado todo lo que estaba a mi alrededor, entonces me hago inmerecedor de la felicidad completa. ¿No? El típico, ya llevo mucho tiempo estando bien, ya tocaba estar mal. Mi hermano trascendido tenía esa frase tatuada en el pecho prácticamente. Muchas veces, pero tengo una muy clara que me decía, ya llevaba mucho tiempo que me iba bien, ya tocaba que me fuera mal. Así de claro. ¿No? Y entonces, oye, ¿y cómo hago? Y por el paréntesis que hice de lo que sí puedo hacer bien, trabajar, levantarme temprano o tarde. Ya les dije que la levantada pues depende de muchas cosas. Nada más es, me pongo a chambear, me pongo a hacer, me pongo a meditar, como sano. No es, oye, es que todo, todo lo que hay, y perdónenme, voy a hacer un poquito, fíjense, perdónenme, yo mismo lo digo y lo hago. Pero hay que buscar que las palabras, ¿no? Estoy leyendo un libro que se llama El Poder de las Palabras, un señor que apellido Sigman, que hasta lo que he leído hoy sí es clarísimo que el poder de las palabras es eso, un gran poder. Y entonces, ¿qué quiero decir? Oye, yo quiero estar en paz. ¿Cuánto meditas? ¿Cuánto rezas? Y pongo rezar por aquellos que me están escuchando y son religiosos. Yo soy espiritual, yo medito, yo no rezo. Pero para mí creo que rezar y meditar, en algún podcast me voy a dedicar a tratar de desmenuzar algunas cosas que yo creo que en las que coinciden todas las religiones y todas las filosofías espirituales. Entonces, yo sé que tomar agua me hace bien y no tomo agua. Y luego tengo problemas renales y problemas de piel, y etcétera. Pero es que ¿por qué? ¿No? Ya cuando iba a lograrlo tuve que ir al hospital. Pues compadre, comadre, pues es que había que tomar agua. Y en realidad te estaba saboteando. No vaya a ser que estés bien y no tengas de dónde agarrarte. Y yo sé que suena, ay, así no pienso yo, ¿de qué me hablas, Íñigo? Ya sé que no pensamos así. Ya sé que no es consciente. Pero de pequeños malos hábitos se genera el sabotaje. Oye, si yo no duermo bien y estoy de mal humor, o no como bien y estoy de mal humor, y en ese momento voy con mi pareja, y mi pareja me dice cualquier cosa, pues yo estoy súper irritable. Oye, ¿saboteé mi relación? Claro. ¿Tiene que ver con tu relación? No, tiene que ver con que era preferible decirle a tu pareja, oye, me voy a dormir un ratito, o voy a ir a comer algo, o, oye, no he dormido, no he comido, estoy súper irritable, solamente para que sepas que pues, puede ser que este no sea yo, ¿no? Y entonces que se hable. O sea, yo me puedo subir y regreso. Yo, en el momento en el que estoy con un caballo, si ese caballo está molesto porque le duele una pata, porque le duele una mano, porque tiene cólico, ¿cómo voy a esperar a que me refleje algo? Él está preocupado por él. ¿No? Y ha pasado, oye, les he dicho, en las constelaciones, parte de lo que yo me aseguro de hacer es que haya suficiente agua y suficiente comida en el campo. Prefiero que el caballo o los caballos estén entretenidos comiendo y tomando a libre demanda, a que estén haciendo cosas que no tienen sentido porque están buscando comida, pues se mueren de hambre, pues se mueren de sed. Pasa lo mismo con nosotros. Es
Hoy hice una meditación y les puedo decir que en el momento en el que te das cuenta de que la decisión que tomaste era la mejor decisión desde el lugar en el que estabas, con la información que tenías y con tus intereses. Oye, es que yo siempre supe que este trabajo no era para mí y aún así lo tomé y me quedé ahí 10 años, 5, 20, sufriendo ese trabajo. Y entonces, pues claro, no me merezco ser feliz porque malgasté 20 años de mi vida. Ya lo hiciste. Tu ego ya no lo puede cambiar. ¿Por qué no mejor lo liberas? Dices, oye, en ese momento pensé que no había opción. O en ese momento, aunque sabía que no era mi vocación, era lo que convenía para lograr mis fines. Y luego, si los logré o no, es otro cantar. O sea, lo que te quiero decir es libera y perdónate. ¿No? Yo les he dicho, cuando uno entiende las razones, el perdón ya no hace falta. Porque ¿qué tengo que perdonar si sabes que tu intención no? O sea, yo estoy seguro que nadie tiene la intención de vivir triste o de sentirse no merecedor de algo. Nadie. Y luego hay tal vez quien se acostumbra y que se cuenta una historia, ¿no? Pero yo me he dado cuenta, ¿no? De los retos que tiene mucha gente frente a los retos que tienen otros. Y tiene que ver con liberar y con dejar de estar flagelándote, diciendo, claro, lo que pasa es que como yo no me merezco esto, ¿y cómo me lo voy a merecer si solamente decido tontería? Agua. Date tiempo, date la oportunidad de perdonarte, porque puede ser que no lo entiendas. Vamos a pensar que dices, oye, no sé por qué tomé la decisión. O es más, me di cuenta que estaba tomando una decisión, había otras opciones y no, tomé la peor, porque soy un menso, una mensa. Algo tenías que aprender. Entonces, esa decisión, te tengo noticias, era la mejor. Y tenía que llevarte, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es parar las antenas, es para tratar de entender rapidito, eso sí, y a veces a nosotros nos... A ver, yo te puedo decir, yo me empecé a volver consciente hace 8 años, tal vez 10, tengo 46. Antes de empezar, y además el nivel de conciencia que tenía hace 12 frente a los últimos 4 es incomparable. Incomparable. Hoy hay cosas que no me dan miedo que antes me aterraban, porque estoy consciente, porque creo en la existencia de un espíritu que me cuida, ¿no? O de varios. Creo en la existencia de mi poder superior y creo en la existencia del poder liberador de decir gracias por haberme puesto ahí, porque también si no me hubiera puesto ahí yo tal vez no estaría aquí. Y era necesario para que yo aprendiera algo. Les he dicho miles de veces, la vida enseña primero con mucho amor hasta que te tiene que patear. Si no haces caso, y a veces, no, yo les diría yo voy a empezar, porque no lo he hecho, pero voy a empezar en mis meditaciones, en todas, oye, que hoy lo que me tenga que enseñar de la vida, me lo enseñe con amor. Y que yo esté suficientemente listo, abierto y atento a aprenderlo a la primera. 2, le voy a dar un luto a todo aquello que he perdido. Y 3, voy a perdonar lo que no entienda. Tú trata un caballo, o sea, si yo te dijera, oye, el caballo te pateó, te garantizo que vas a estar justificando por qué te pateó al caballo. Si en cambio te digo, el fulano o la fulana te pateó, te lastimó, claro, es que ese hijo, esa hija.
por un momento piensen que ese que los lastimó está más lastimado que ustedes. Y que lo que le pasa es que tiene miedo y que la única reacción es la de un animal que tiene miedo, como lo haría un caballo. Queridos, queridas, espero que este podcast haya servido. La verdad es que a mí me parece muy profundo. Échenle una escuchada doble, porque a mí me hace mucho sentido, pero hay que trabajarlo mucho. Gracias.